Bien, vamos a continuar con el paso de forma binómica a forma trigonométrica, polar y exponencial. El segundo de los números complejos que vamos a ver es este. Menos 1, menos 2, sí. Vale. Como antes, tenemos que determinar primero su módulo, y eso se hace fácilmente, haciendo la raíz cuadrada de su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado. Esto sería menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Como veis, la parte real es menos 1 y la parte imaginaria es menos 2. Esto daría raíz de 1 más 4, es decir, raíz de 5. Ese sería su módulo o valor absoluto. Bien, ahora nos tocaría determinar el ángulo. El ángulo θ con las restricciones que ya he puesto entre menos pi y pi, pudiendo ser menos pi, pero sin ser pi. Radianes, la unidad natural. Antes de eso voy a hacer un inciso. Vale, recordemos que en la circunferencia unidad, si dibujamos un ángulo de forma usual, es decir, colocamos su lado inicial sobre el eje positivo de las abscisas y su lado final donde quede determinado, pues la intersección de ese lado terminal con la circunferencia unidad proporciona un punto, da lugar a un punto, cuyas coordenadas respectivamente x e y son el coseno y el seno. La tangente se determina de la siguiente manera. Trazamos una recta precisamente tangente en el punto de intersección del lado inicial con la circunferencia unidad, el punto de intersección de la circunferencia unidad con el eje de abscisas, y intentamos que corte al lado terminal. Donde corte al lado terminal, la longitud de ese segmento es lo que llamamos la tangente. Vale, en el primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante su determinación es similar. Por ejemplo, si encontráramos un ángulo cuyo lado terminal estuviera en el segundo cuadrante, por ejemplo este, beta, ahora la tangente se vuelve a trazar desde el mismo punto, pero prolongamos el lado terminal en sentido contrario. Y donde corte tendríamos la longitud del segmento, el valor de la tangente. Cabe observar que aquí consideramos longitud positiva y aquí consideramos longitud negativa, ya que lo que nos interesa aquí sería como no, es la ordenada de este punto de intersección. Si lo hacemos en el tercer cuadrante, el ángulo queda en el tercer cuadrante, pues lo que ahora tenemos que hacer es prolongar de nuevo el lado terminal, ¿vale? Y otra vez, donde quede la intersección con esta línea tangente, la longitud del segmento, la ordenada del punto de intersección es la tangente. Y por último, en el cuarto cuadrante, pues resulta ser de forma natural, como antes, prolongar la tangente así hacia abajo y donde corte el lado terminal con la tangente, la longitud del segmento, la ordenada del punto es el valor de la tangente. Bien, visto eso, nos damos cuenta, y debemos recordar también, que la tangente es una función periódica. Es decir, existe un valor t positivo, real, de forma que la tangente de un ángulo más t es la tangente de dicho ángulo. Bueno, escogiendo el valor mínimo de esos números positivos, obtenemos que resulta ser pi, ¿vale?
Y podemos decir entonces que el periodo de la tangente es pi. Eso significa que si tenemos un ángulo, por ejemplo aquí en este cuadrante, en el primero, que mide un determinado valor, y le sumamos pi, su tangente es la misma. O si le restamos pi, su tangente es la misma. ¿Vale? Representando la función tangente, también nos damos cuenta que como resulta ser el cociente del seno y el coseno, pues no estará definida para todos los números reales, sino solamente para aquellos en los que el coseno no sea nulo. De nuevo, recordando la circunferencia unidad, el coseno se anula precisamente en todos aquellos ángulos cuyo grado terminal quede sobre el eje de ordenadas, ya que su proyección sobre el eje de abscisas, que es el coseno, en ese momento sería 0. Vale, ¿cómo podemos determinar tales ángulos? Bueno, pues es fácil, bastaría con tomar pi medios como referencia y luego sumarles medias vueltas, que a nivel de radián significa k veces pi, siendo k un número entero. Me explico. Si a pi medios le sumamos pi, resultaría ser este. Si le volvemos a sumar pi, resultaría volver a ser pi medios. Si le restamos pi, sería este. Si le restamos 2 veces pi, sería ese. Y así sucesivamente. Es decir, el dominio de la función tangente son todos los números reales menos los múltiplos de pi más pi medios. Múltiplos con valor entero, es decir, múltiplos tanto positivos como negativos. ¿Vale? Si lo representamos la tangente, hacemos, veamos, aquí ponemos pi medios, por ejemplo, y aquí menos pi medios. Haciendo esto ya tenemos suficiente, porque al saber que es periódica de periodo pi, de aquí a aquí hay precisamente pi medios más pi medios pi, volvemos a repetir el mismo patrón. Y surge una curva de esta forma. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, es relativamente sencillo. La tangente de 0 sería 0. Luego, si vamos subiendo el valor del ángulo, va aumentando la tangente hasta que al llegar a pi medios se hace infinita. De hecho, no puede llegar. Podemos decir que el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de la tangente es más infinito. Si lo hacemos en sentido contrario, es decir, cogemos números cada vez más próximos a menos pi medios, pero negativos, pues se irá dando valores negativos, ¿vale? De manera que cuando se aproxime a menos pi medios será prácticamente menos infinito. O sea, el límite cuando x tiende a menos pi medios por la derecha será menos infinito. Bueno, ¿y por qué digo todo esto? Pues porque esta función, esta rama de la tangente, es inyectiva. Es decir, cada original, cada x de este intervalo, tiene un único valor por imagen. ¿De acuerdo? Técnicamente tendría que poner entre menos pi medios y pi medios y todo r, que es el resultado de ir aplicando la tangente a todos estos ángulos. Obviamente obtendríamos todos los valores de la recta real, ya que va, por así decirlo, desde menos infinito hasta más infinito. Pues como digo, esta función es inyectiva y por lo tanto se puede invertir. ¿Qué significa eso? Significa que para cada valor real, vamos a llamarle precisamente θ, podemos encontrar un ángulo entre menos pi medios y pi medios cuya tangente sea precisamente, voy a llamarle mejor i, cuya tangente sea precisamente i. ¿Vale? ¿De acuerdo? Reformulo. Si tomo
un valor real aquí, cualquiera. El arco tangente de ese valor es el ángulo que se encuentra entre menos pi medios y pi medios, cuya tangente es tal valor real. Esta es la determinación que normalmente nos proporcionan las calculadoras cuando ponemos tangente a la menos 1 o bien arco tangente, como esté expresado. Bien, una vez hecho ese inciso, ahora voy a intentar determinar este ángulo de la siguiente forma. Bueno, si representamos el afijo de este número complejo, de u, sería aquel punto que tiene por abscisa menos 1 y por ordenada menos 2. ¿Vale? Este sería su afijo. Como en el caso anterior, con el otro vector, z, le asocio, perdón, con el otro número complejo z, le asocio un vector que tiene por origen el origen y por extremo el afijo. Vale, voy a intentar determinar este punto pues dando una longitud de un vector y un determinado ángulo. La longitud ya la tenemos aquí, que es el módulo de tal vector, y nos faltaría determinar el ángulo. ¿Cómo queremos que sea entre menos pi y pi, pudiendo ser menos pi pero sin ser pi? Pues el ángulo tiene que ser este. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Muy bien. En realidad, si nos fijamos, este ángulo que hay aquí y este otro que aparece aquí, que sería el punto simétrico respecto del origen. Si este es menos 1, menos 2, este sería 1, 2. Este ángulo, como digo, voy a llamarle teta, como aquí, y este otro ángulo, alfa, tienen la misma tangente. Eso es obvio. ¿Eso cómo lo sé? Bueno, ya hemos visto que al dibujar la circunferencia unidad las líneas trigonométricas correspondientes a la tangente, pues si tuviéramos este ángulo, su línea trigonométrica sería esta, y si tuviéramos este, su línea trigonométrica sería la misma, ya que es el ángulo inicial más pi. ¿Vale? Así que, cuidado, este otro. ¿Vale? Este ángulo y este ángulo, es decir, alfa y alfa más pi es exactamente lo mismo. Bueno, pues si hacemos la tangente de alfa, como ya he dicho, la tangente de teta, como ya he dicho, será justamente la tangente de alfa. Teta, lo puedo sacar su tangente fácilmente, mirando la tangente de alfa. ¿Vale? Bueno, la tangente de alfa es justamente 2 partido 1. Es decir, 2. Si recordamos, aquí, en este triángulo rectángulo, la tangente será el cateto opuesto partido el cateto adyacente, 2 partido 1. Bien, ya tenemos la tangente de este ángulo. Pero eso nos servirá para determinar el ángulo. En principio, si aplicamos el arco tangente de 2, lo que nos dará será alfa, precisamente, porque como ya he dicho, la función arcotangente se construye teniendo en cuenta la restricción de la función tangente a esa rama, entre menos pi medios y pi medios. Por tanto, si me dedico a aplicar arcotangente de 2 aquí directamente, me va a dar un ángulo entre menos pi medios y pi medios, que concretamente será este alfa, un ángulo del primer cuadrante. Entonces, ¿cómo puedo sacar realmente teta? Pues es fácil. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Fijaos, está claro que alfa más pi más teta es 2pi, ¿no?
ya que estamos sumando esto, esto y en realidad el opuesto, ¿vale? Así que, como este ángulo es negativo, si sumo su opuesto, sumando estos tres, me dará 2pi. Bien, así que, precisamente, perdón, esto sería alfa. Aquí lo he dicho mal. Alfa sería arco tangente de 2. Bueno, pues esto sería arco tangente de 2, y ahora lo único que tengo que hacer es despejar pi, despejar teta de aquí, operando. Bueno, muy fácil, lo paso al otro lado, y aquí lo paso restando, y arco tangente de 2 menos pi es precisamente teta. Fijaos, lo he pasado aquí, y luego he pasado esto, pi menos 2pi menos pi. Bien, esto está bien, sí, porque el ángulo este sería negativo, ¿vale? También lo podemos ver directamente cogiendo el valor de alfa y restándole pi, saldría lo mismo, pero así también se puede razonar, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos. Tenemos entonces que ese número complejo, u, se puede poner como raíz de 5 por coseno de arco tangente de 2 menos pi más i por seno de arco tangente de 2 menos pi. Eso sería la forma trigonométrica. En forma polar, sencillamente pondríamos el módulo y el argumento principal y ya está. Y en forma exponencial, pues he elevado ahí por este ángulo, arco tangente de 2 menos pi.